todas y todas las personas que nos están oyendo el día de hoy en nuestro nuevo capítulo de Arte y Labia Podcast. Mi nombre es Bárbara Quiroga, estamos con Laila Pizarro. ¿Cómo estás el día de hoy? Súper bien, la semana estuvo súper tranquila, sin muchas cosas, así que todo bien. Quisiera decir perfecto, pero después no estoy segura, entonces claro, me estoy cuestionando. ¿Realmente fue así? ¿Fue perfecto? No lo sé. Pero bueno, si tienes esa sensación ya... Bueno, la comedia está buenísima, entonces yo creo que sí fue perfecta. Bueno, muchas gracias como siempre porque nos han comentado, nos han seguido en nuestras distintas redes, así que aprovechamos de contarles cómo nos pueden apoyar de una manera muy amable y gratis. Gratis es Sí. como comentarios, con ese botoncito de guardar, que es como una etiqueta en Instagram. Ese es el mejor. Así que ese nos ayuda un montón. Compartirlo en tus historias, a seguirnos y estrellitas en Apple Podcasts y Spotify. Sí. Y bueno, y no sé, las Y en otras YouTube plataformas también en YouTube, nos pueden seguir. Y estamos en varias plataformas como, no sé, estoy viendo la página, entonces no puedo contar rápido, pero menos unas 10. Entonces, pero no sé si las otras tienen también para estrellita o no. ¿Puede ser? Puede ser, así que no escuchen las otras plataformas. Busquen ahí si nos pueden dar estrellita y nos mandan el mensaje diciendo sí podemos. Y claro. Lo avisamos por acá. Así que siguen así. Y si no quieren apoyar monetariamente con un par de pesos, en la página artelabia.com, a mano derecha, ahí arriba hay un corazoncito y hay una pequeña cuenta, un link hacia PayPal y que nos pueden, una donación cualquiera. Excelente. Agradecida. Sí, profundamente agradecidas. Así que sí, hoy día estuvimos con una artista muy particular, muy especial. Ella es chilena, se llama Alejandra Rojas, vive en Escocia y les vamos a dar en esta oportunidad la dirección de Twitter, porque por ahí pueden conocerla. Se lo voy a decir como en español ya, es Brute Force, así se escribe. Force con C, _works, WORKS. ¿Y tú cómo se pronuncia, Laila, por favor? Se pronuncia Brute Force. Hermoso. Y bueno, ingresan ahí, ese es su sitio en Twitter. Y también está su link a Foundation, que pueden encontrar ahí su trabajo, lo que está disponible, lo que está haciendo ahora, para que nos vayan acompañando mientras nosotros estamos conversando de ella. ¿Qué te pareció hablar con Alejandra el día de hoy? ¿Sabes que ahora mismo que dije su nombre de Twitter, Brute Force? Ajá. Me parece totalmente adecuado. Porque cuando ustedes empiezan a escuchar el episodio van a darse cuenta que ella es como, no, si vamos, va a costar, no va a salir bien al principio, pero si le damos va a funcionar. Entonces esa fue como fuerza bruta. Sí. Y suena feo, fuerza bruta, pero no lo es, porque es como, ¿sabéis que no todo tiene que ser bueno desde el principio, del número uno? Uno va practicando y lo va haciendo, y si uno lo quiere lo va a ir logrando, aunque es lo que se demore, pero vamos para adelante. Y esa es la vida de ella. Sí. Ella es médico, estudió medicina cuando salió del liceo, luego escritora, publicó libros, y ahora lo que ustedes ven ahí en el link de Foundation son animaciones que pucha, cuando yo las vi la primera vez, quedé alucinando. Fue como, yo quiero llegar a hacer eso, y es totalmente, es la raja, la verdad. Sí. Pero sí, como ella te lo cuenta y cómo llegó a animar y todas las vueltas que le dio la vida para hacer lo que está haciendo hoy en día. Es alucinante. Es alucinante. Sí, en verdad fue una conversación muy interesante, como decía la Laila, que la manera en que ve la vida ella es admirable. En verdad vale la pena escucharlo porque tiene varias formas que son como un ejemplo, en verdad. Es como una inspiración. Sí, sí, absolutamente. Así que quédense, disfrútenlo. Muchas gracias por estar ahí. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Arte y Labia. Hola, gracias por invitarme, Leila y Bárbara. De nada, estamos muy contentas de que estés. Sí, estoy muy contenta. Yo cuando escuché de ti,
porque estaba tu hija, que estaba ella conversando en un espacio, y ella dijo, mi mamá, esto, y empezó a hablar porque muy cariñosamente empezó a hablar de ti. Y yo dije, ¿quién es la mamá de ella? Entonces me fui, como un stalker, a buscar a la mamá. Y cuando vi tu trabajo fue como, ¡oh! La mamá de ella es muy bacán. Y me quedó ahí en ese instante el bichito así como tengo que mostrarle a la Bárbara e invitarla al podcast. Y luego hablando con tu hija y le conté, le digo, no, yo quiero entrevistar a tu mamá, dame el contacto. Así como quiero hablar con ella, quiero saber cómo, por qué, el cuándo y por qué haces estas obras. Y bueno, y así estamos aquí ahora en Artilabia, así que estoy muy contenta. Sí, bueno, Bueno, y yo estoy, perdona, yo no, estoy acá en esto de los NFTs por la POM, porque ella también me invitó a que me uniera, yo no tenía idea ni de que existían. Sí, pues. Sí, son algo como nuevo igual. Sí, qué bacán. Bueno, nosotras en general en el programa tenemos la oportunidad de conversar un poco antes con los artistas. Hay veces en que conversamos más, otras veces conversamos menos. En esta oportunidad la Alejandra nos contó un poco como en resumido su vida y quedamos un poco así en shock porque es una vida bastante especial y particular. Entonces, a pesar de que ya nos contaste como el resumen de tu vida, igual quiero volver un poco a una parte que no nos alcanzaste a contar en ese momento, que era cómo eras tú de niña, porque después, a medida que se vaya desarrollando la conversación, vamos a descubrir una Alejandra en muchos aspectos y desde muchos lugares. Entonces, de verdad tengo mucha curiosidad cómo eras tú cuando eras pequeña. Si tenías Ya, bueno. hermanos, si, no Sí, sé, si sí, vivías en una yo soy la casa. cuarta de 5. ¿Ya? Yo tenía 11 años cuando nació el quinto, así que fui por mucho tiempo la más chica. Y lo que me Claro. acuerdo más de eso de haber sido la más chica fueron esos años horribles en que mis hermanas ya estaban todas en el colegio y yo tenía que quedarme en la casa. Esa cuestión me parecía espantosa, ya una lata, los días eran eternos, recién se empezaban a mejorar cuando llegaban las hermanas. Claro. Después entré al colegio y descubrí el tema de estudiar y de que a uno le podía ir bien y de que eso, digamos, funcionaba con un sistema de retroalimentación, ¿no? Entonces era súper matea y ¡pum! De repente mi hija, ¿no? Me pregunta, mamá, ¿tú en el colegio eras popular? Y yo pienso ahora retrospectivamente, seguro que no, ¿ok? Pero nunca me preocupó mucho de ser popular. Yo era enferma de matea y súper exhibicionista, así que yo creo que ha ¿Exhibicionista en qué sido un... sentido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo a qué te Bueno, referís? digamos, no es que yo haya sabido lo que sabía y lo haya sabido en silencio, ¿ok? Sino que si la Ah, profesora preguntaba algo, mi mano estaba arriba antes de que hubiera tiempo para nadie más de hacer nada, ¿ok? Y de mi infancia me acuerdo una vez una cosa que es súper cómica, pero creo que de alguna manera es una indicación de para dónde iba yo, ¿ok? ¿ya? Yo era un poquito despistada, aparte de ser bien matea, no, debo haber tenido un poco de estar en el síndrome, desde el autismo hasta lo que sea. Entonces, una vez teníamos que hacer una presentación para el 18 de septiembre ¿Ya? y la profesora, según yo, ¿ok? Nos explicó antes de salir a bailar resbalosa que ¿Ya? uno tenía que mover el pie para atrás y para adelante. Ok. Y toda la fila de, qué sé yo, 50 niñitos estaban todos alineados bailando y yo había entendido que había que moverse para atrás y para adelante, entonces yo recorría todo el escenario empujando a mi pobre pareja y cuando terminó me dijeron, oye, no, metiste la pata, no, dije yo, se equivocaron los demás, ¿ok? ¡Qué fantástico! Y esa Tú eras la convicción única que yo creo estaba que en lo correcto. ¡Wow! totalmente, ¿ok? La única que había entendido de aquí esta cuestión de la resbalosa y partí arando por encima de mi pobre compañero de baile. En la casa la onda no era muy feliz, mis dos papás eran arquitectos y ¿Ya? complicadillos, ambos diría yo. Mi papá tenía muy mal genio, mi mamá era bastante complicada y trabajaban muchísimo, pero también tenían momentos que eran súper cool, eran gente súper creativa, súper intelectual. Entonces era un ambiente que era
divertido, pero un poquito alarmante a veces, y las peleas eran más o menos frecuentes, y mis papás trabajaban juntos como arquitectos, entonces a veces Oh, eran bastante desagradables. qué difícil, Pero sí. en fin, yo creo que la infancia de todo el mundo tiene ese tipo ¿no? de cosas que pasan. Y sumando y restando, yo creo que yo lo pasaba muy bien en el colegio. ¿Mm? Mi vida social nunca me preocupé de que existiera. Creo que tuve muy buenas amigas porque era colegio de niñitas. ¿Ya? Y bueno, era lo que a mí más me gustaba en esa época era la biología. Yo tuve una abuela que era profesora de biología primero. ¿Ya? Entonces ella, cuando murió, habían quedado toneladas de libros, pero del año de la pera, o Claro. sea, yo creo que eran Wow. como del 1800, pero estaban ahí en la casa y yo los leía y después en esos días, sobre todo cuando mis hermanas ya Claro. estaban en el colegio, yo iba a estudiar qué hacían los insectos y cosas por ahí, ¿no? Mm. Era una pendeja, digamos, Ultra no curiosa. sé, sí, era lo que era, ¿no? Uno es la mezcla entre las oportunidades que tiene y la familia en la que le toca caer parado, ¿no? Mm. Y yo creo que yo no me quejo de la mía, creo que fue duro, Mm. pero también eso permite que uno desarrolle una cierta resistencia y Mm. una capacidad de levantarse el ánimo a uno mismo. Así Sí, que, po. sumando y restando, yo estoy agradecida de haber caído parada ahí y de haber sobrevivido ¿Qué y de que más? mis compañeros de colegio no me asesinaran en el camino, ¿no? Lo lograste. Oye, ¿dónde viviste cuando pequeña? ¿En la ciudad, en el campo? De dónde eras? Bueno, soy de Villa y viví toda mi vida desde que nací hasta que dejé Chile en el Cerro Castillo, em, que queda ahí Al lado de la al frente de playa. la Mm. playa. Sí, al frente de la playa es bien bonito. Y como te contaba, estudié primero en un colegio inglés católico que yo creo que no era ni inglés ni católico, pero quedaba cerca de la casa. ¿Cuál, Y cuál? Yo ya después, estoy imaginando, ¿cachai? ¿Cuál colegio es? no, creo que ya no existe, se llamaba Pan American College, ¿ok? Y creo que nadie nunca había hablado inglés, había estado cerca de Pero alguien que hablara inglés. parece que sí existe, es el que quedaba cerca de Miraflores. Sí, Sí, no, ahí no está. me... Está pintado el Oh, mismo no. color igual, es como celeste, blanco y lo pintan y pintan otra vez. Ya, bueno, pero duré como hasta tercera preparatoria y después de eso me pusieron en el liceo, que era donde habían estudiado mi mamá y donde estudiaron todas mis hermanas, y hice todo desde cuarta preparatoria hasta el final en el liceo. Y encuentro que yo lo pasé re bien, encuentro que era un colegio súper bueno, Mm. súper como dedicado, las profesoras eran de buen nivel, me gustó haber estudiado ahí, encuentro que puede que el inglés no haya ayudado mucho, pero todo lo demás encuentro que fue un excelente colegio. Y ahí después, cuando estaba ahí en media, bueno, nosotros ya sabemos la respuesta, pero para que todo el Pero no mundo le escuche, digáis, pues para que todo el mundo Bárbara, para que escuche. cache que nosotros hacemos le sorprender. Cuando ella diga, oh, No, esto es como, yo digo, oh my God. no, porque ya avisé que sabíamos, po. No, pero yo quiero saber cómo llegaste a lo que estudiaste después. O sea, está ahí en la enseñanza media, Ya, ¿qué pues, era lo que te estaba en interesaba? ¿Cómo enseñanza media. llegaste? Ya, y en Viña, en Valparaíso, en esa época no había tampoco todas las carreras del mundo y a mí tampoco se me habían ocurrido mucho. Yo sabía que no quería ser arquitecto como mis papás porque encontraba que estaban siempre preocupados la mitad del año de conseguirse pega y la otra mitad de pagar los impuestos, ¿ya? Porque tributan como independientes. Entonces, El Es estrés del admirable trabajo. es admirable tu mente. era cierto, era una inestabilidad existencial, Claro, digamos, desde el constante. punto de vista constante, ¿ok? Así que yo pensé, esta cuestión, por no decir malas palabras en público, esto no lo estudio ni loca, ¿ok? Claro. Entonces las alternativas eran, tenía una hermana que estaba estudiando ingeniería civil y lo odiaba, y otra que estaba estudiando medicina y estaba feliz en medicina, y yo pensé, ya, igual también medicina, y a mí me gustaba la biología, así que, Claro. bueno, di la prueba de aptitud como todo el mundo y entré a medicina, y medicina es una carrera que contra lo que uno puede imaginarse que es muy difícil, uno entra por un lado y sale por el otro, ¿ok? O sea, yo ¿Cómo? creo que no hubo nadie que cayera en el camino. Entramos pocos, pero todos los que entran salen, y es una carrera en la cual hay que estudiar volúmenes muy grandes y hay que trabajar mucho, pero es relativamente fácil.
yo tuve una especie de apagón cultural cuando pasé de las ciencias básicas a tercer año, que es cuando uno empieza a hacer clínica. ¿Ya? Y lo encontré que era como haber pasado de algo que era regulado, lógico, con sus ecuaciones y todo, a una cosa que era caótica, ¿ok? Absolutamente A tratar con humanos. artesanal. Era impreciso, lleno de áreas de adivinación, dígame. Yo encontré cómo hará la gente para hacer esto. Me sentí súper insegura de que uno llegara a tener en algún momento las certidumbres de lo que estaba haciendo. Todo el mundo Wow. me decía que después de varios años uno ya se sentía que sabía más o menos lo que estaba haciendo. Pero para mí era como, oh, ¿qué Wow. es esto? ¿Okay? O sea, cómo uno le pregunta al paciente cuándo le empezó a doler y te dice, qué sé yo, después de almuerzo, ¿ok? ¿A qué hora almorzó? ¿Me veis estoy todavía o Sí, me sí, perdí? sí, te Porque veo. yo Estás, estaba está. acá, estoy tratando de encontrarme, espérate. Es que arriba, Ah, no. arriba a la, Tenemos por acá, no. Por arriba acá a la tampoco, derecha, por aquí no. mira, arriba a ¿Puede la ser esta? derecha, No. arriba a la derecha, en la Espérate, pero esquina, No, como te arriba a la per... derecha, mira, hay es una, que hay estoy en una, una... una pestañita que dice View. Arriba a la derecha, view. Espera, tú ¿Sí? tranquila. Show side panel, no, view, arriba a la derecha. Es que no, tú piensas que yo todavía estoy ahí y yo lo que estoy viendo ahora es algo que dice pretending to be an NFT artist y creo que es ¡Ah! trabajo tuyo. ¡Eso es Así que, mío! Ah, ¿por qué? Estás en Google, entonces porque el querías, browser. Busca, vuelve. Ah, chucha, ¿dónde debe a estar? ver, déjame que ya, no, tampoco. Lainey, help. Acá estamos, ya. ¿Yupi? Ahí Volví. sí, Me yo. había perdido. Sorry. No, a mí me pasa Ya. frecuentemente. Yo, Ah, ok, ok, me ha ok. pasado varias veces y no me encuentro. Y también me busco igual que tú. Y mi cerebro estaba como, yo le ayudo porque me ha pasado, pero no logro saber cómo ¿Cómo ayudarle. llegas? Es Se que, me había caído el mouse y al tratar de recogerlo perdí ay, ahí mi... sí, sí, Mm, Sí. cosas que pasan. sí. Sí. Ya, sí, nos estabas comentando entonces, claro, que tenía ahí como una experiencia que era todo muy Sí, caótico bueno, y que... me pareció, al principio de la parte clínica, me pareció como que era una cosa en la cual había que vivir caminando en la incertidumbre, ¿ok? Y Mm, con cosas súper importantes del otro claro, lado. No sí, era po. otra cosa de mandarse carriles, sino que en realidad uno veía que los profesores, que eran tremendos, buenos médicos y que Mm. estaban ahí enseñándole a uno, llegaban pacientes que los habían estado atendiendo de repente por, qué sé yo, 12 años, ok, por una UCI, y el tipo con un cáncer gástrico tremendo, y uno decía, ¿cómo puede haber pasado esto? A mi cabeza, ok, eso Claro, claro. no le cuadraba muy bien, pero Mm. me acostumbré y me recibí de médico y de ahí me fui a vivir a Surinam porque me casé y a mi ¿Por marido lo qué? mandaron a Surinam Ah, eso. Ah, ya, ya. Wow. y ahí trabajé de médico por 2 años y después me fui a Nueva Zelanda y trabajé 2 años más y de ahí ya me empezaron a mandar a Hong Kong y Taipei y todos esos lugares y ahí decidí que ya había trabajado lo suficiente como médico y que iba a haber algo que fuera más fácil de llevar conmigo, Mm, porque la carrera de médico, sobre todo médico chileno, no viaja bien. Uno llega a un país y te ¿por qué? dicen, Ah, ah, que va a tener que hacer. Yo hice un año de internado en Nueva Zelanda y hice un año de internado en Surinam, ¿ok? Tuve que mm. rehacerlos para poder convalidar el título. Ah, No claro. es fácil. Entonces ya cuando la cosa llevaba cantonés y mandarín y Sí, todo lo eso te iba a demás, preguntar, yo pensé, ¿cómo? Claro, ¿cómo lo hiciste ahí? ¿O era todo en inglés igual? ahí ya no, en mandarín y cantonés ya no hice nada, me dediqué a aprender mandarín y cantonés y para cuando había aprendido mandarín un poquitito ya nos habían mandado a otro país. La Ah, verdad es que la sí. vida, mi marido trabajaba, porque ahora ya está retirado, ¿no? Mm. Para una compañía internacional y nos mandaban a todos los lugares donde tenían fábricas, oficinas. Claro. Entonces cada 2 años nos mandaban a algún lugar nuevo y Mm, siendo médico eso no es bueno, sí, po. no es algo que uno sienta, sobre todo si uno es un poquito mañosa como era yo, no me sentía cómoda en los lugares estando siempre recién llegada. Mm. Eh, no, por ejemplo, en Surinam no es que yo me sintiera incómoda porque era recién llegada, la gente tenía lepra, ¿ok? Y yo no había visto un caso de lepra en mi vida, o Ah, sea, allá era un claro. lugar donde había enfermedades tropicales Mm, y era súper difícil mm. y no había médicos para nada, o sea, había una deforestación de médicos tremenda
Y, Wow. y yo trabajaba sola en una oficina con un doctor que estaba ahí también y que él había estado en la cárcel porque bueno, en un acto de violencia familiar, me imagino, la mujer había muerto y él había ido a la cárcel. Oh, Y en lugar de tenerlo en la cárcel, como estaban tan cortos de médico, lo habían puesto en este policlínico donde también me pusieron a mí. Y éramos los dos contra como 400.000 habitantes, Wow. ¿ok? Como si hubiera un médico en Viña a cargo de toda la población. Y nosotros nos sentábamos ahí en nuestra oficina y llegaba la gente con dolor de dientes o lo que fuera, les dolía la mm, espalda. Y yo siempre pensaba, en alguna parte deben estar los cánceres, los hipertensos, los diabéticos y todo, pero como no venían a vernos, tampoco nosotros íbamos a buscar. claro. Era Es mucho. que eran Era un demasiados, pues, sistema como un sistema. perfectamente no funcional allá, Mm, pero así es la vida, ¿no? Los países cuando no tienen médicos no los tienen y a veces yo creo que hay países que solucionan eso mejor dándole más poder a las enfermeras, las matronas, los claro. dietistas, etcétera, y los capacitan para llevar el control de la hipertensión. Pero acá no había nadie que ni siquiera hiciera eso. Entonces, Qué nosotros nos impacto. sentábamos ahí y llegaban los pacientes y se abría la puerta y llegaban 12 pacientes a la oficina, hablando todos al mismo tiempo en el Wow. dialecto local. Y bueno, yo hacía lo que podía, ¿no? Sí. Y el Tam- otro doctor yo creo que también ya estaba resignado a muchas cosas, no, también es pero fue una difícil. experiencia, mi primera experiencia profesional, o sea, recién recibida, caí ahí Claro, qué y fue fuerte. bastante traumático, desde el punto de vista de sentir que tú no estás haciendo lo que se supone que deberías estar Claro. haciendo, digamos, estás totalmente out of your depth, ¿ok? Sí. Fuera, fuera de toda escala y dimensión, pero yo también me daba cuenta que no es que yo estuviera, es que el sistema médico en ese lugar estaba tremendamente desvalido Sí, pues. y se hacía, bueno, lo que se podía, ¿no? Mm, Pero eso fue Surinam y después me fui a Nueva Zelanda, que era mucho más común y corriente, más mm. parecido a Chile, digamos, en muchos aspectos muchísimo mejor que Chile el nivel de medicina. Por ejemplo, yo trabajé en psiquiatría y en psiquiatría, eh, cuando uno veía pacientes, uno veía 2 horas a los pacientes, ¿ok? Y si uno 2 estaba en horas. emergencia, veía 2 horas a los pacientes y si había 20 pacientes, llamaban otros psiquiatras de otras partes para ver a los pacientes. Ay, No es dos que Qué los horas. vieran por hermoso. 5 minutos apurados, pero era una como calidad de medicina desde el punto de vista social que era Mm, extraordinaria. mm. A mí, si tuviera que elegir algún país para estar enfermo o para, bueno, yo tuve a mis 2 hijos ahí. Eh, Ah, Nueva Zelanda es increíble. Es un mm, país, digamos, con una visión de la sociedad y de las mm. obligaciones del Estado hacia la gente, que son de otra escala, mucho Sí. más preocupado, mucho más Mm. humano, ¿no? Yo he Así escuchado que muchas ahí veces aprendí eso de bastante y Nueva me Zelanda. gustó trabajar, pero claro, mis hijos estaban los dos guaguitas, así que era un poquito caótico todo. Y después de eso nos mandaron a Hong Kong y después a Taipei, y ahí ya decidí que ya era mucho, ¿sabes? Mm, Tener que estar haciendo un internado cada dos claro, años, un internado de claro. nuevo, no, no, Era no demasiado. sentía que, sí. Y bueno, también había descubierto, digamos, que hay otras cosas que uno puede hacer aparte de ser médico, ¿no? Sí, me Es encanta cierto, como yo, dices eso, lo de descubrir que había otras cosas que se podían hacer, Mm, porque como tú dijiste, que en Viña no había mucho, entonces era como, puedo hacer esto, esto, lo otro. Y fue como claro, descarte médico y ahora saliste al mundo, yo viste no, todo después, esto. a mí me pasó cuando cuando, bueno, iba a tener a POM y tuve que dejar de trabajar porque tenía postnatal, no, prenatal, y yo no sabía muy bien qué hacía uno consigo mismo cuando no estaba trabajando, que yo había estado mm, trabajando toda mi vida claro, hacia algo, y de repente, como un nada. sapo toda gordita, no podía ni moverme, digamos, en la casa, y se suponía que tenía que esperar 2 meses, además que POM no quería nacer, así que creo que fueron como 3 meses. Y yo estaba tan aburrida en realidad que me compré una máquina de coser y ahí descubrí que había otras cosas que me gustaban mucho más que la medicina. Qué máximo. Me encantaba estar en mi casa y a coser ropa y hacer cocinar. Otra dimensión de la experiencia de estar vivo, digamos, Claro. que yo no había conocido y que era mucho más suave. La otra era un poquito alarmante. Mm, En cambio, esta era como más,
calladita, más dentro de la casa y todo lo creativo. Para mí, mi relación con la máquina de coser fue importante, ¿ok? Sí, pues Me claramente. encantaba todo lo que tiene que ver con elegir los géneros, los botones. Eso es puro goce, ¿no? Sí. Sí. Composición, Yo no todo sé por qué no había estado en contacto con ese lado de mi vida antes, pero cuando lo descubrí fue a ver algo tan grato. Sí. ¿Y cuándo llegaste a la escritura? Después de tener a mi hija y antes de empezar a trabajar en psiquiatría, entre un hijo y el otro, escribí una novela que traté varias veces de que me la publicaran y no me fue muy bien, ¿no? Así que debe haber sido la primera. Y me gustó harto escribir, era una cosa que casi podía reemplazar al trabajo en el sentido de estructurar el tiempo, porque cuando tú estás muy acostumbrado a trabajar y aunque tengas máquina de coser, los días pueden ser largos, ¿ok? Tú miras la hora y son las 10 y después miras la hora y es las 11:15 y tú piensas, holy shit. Entonces, escribir era una cosa que de alguna manera ocupaba varias horas del día que no estaban ocupadas por otras cosas y donde yo tenía control y a mí me gustó mucho la experiencia de escribir. La verdad es que cuando uno ya pasa los problemas de esto no me está quedando bien, mucha gente me ha pedido que haga talleres literarios y ese tipo de cosas. Y yo siempre les digo, mira, si realmente lo más importante acá es sentarse y escribir una novela en realidad, o tu obra, lo que tú quieras que sea tu texto, desde el principio hasta el final. Porque lo que le pasa a la gente es que tienen una idea, ¿ok? Y dicen, esta idea es el descueve. Empiezan a escribir y se dan cuenta de la magnitud de la empresa y al mismo tiempo se dan cuenta de las limitaciones técnicas y piensan, no me voy a echar 3 años escribiendo esta porquería que después no me gusta, voy a esperar a tener otra idea, ¿ok? Eso pasa mucho con los escritores, están siempre cambiando el proyecto y lo que uno tiene que aprender es como una cierta autodisciplina básica, que uno empieza uno y lo termina, y cuando lo termina pasa al otro. Y en ese empezar y terminar hay un proceso de aprendizaje importante y después uno puede ir haciendo más de lo que quiere hacer, tiene menos limitaciones, pero cambiar de proyecto es como el suicidio, yo creo, creativo, que uno tiene que tener la capacidad de soportar la autocrítica, de soportar el sentir que lo que está haciendo es penca y echarle para adelante confiando en que de alguna manera la gente aprende. Porque yo creo que una de las cosas que los artistas más tienen que combatir es la autocrítica, el sentido de mira, no es soy pésimo, que también no ayuda, ¿ok? Es, no, yo no me voy a sacar la mugre para que esta cuestión no le guste a nadie, ¿ok? Entonces, Claro. 20 páginas o lo que sea, ¿ok? Me imagino que los cuadros también debe haber una tentación, este no me resultó, partamos de nuevo. Y yo creo que el camino es diferente, es un camino que pasa por entender que uno va a ser malo, que uno va a ser malo por bastante tiempo y que va a ir aprendiendo y que cuando uno sabe cuándo puede hacer lo que quería hacer. Y cuando uno puede hacer lo que quería hacer es como volar, ¿ok? Porque tú sencillamente te conectas ahí, abres tu ordenador, empiezas a escribir, le echas para adelante y listo. Y las cosas puede que no sean tan geniales, pero no está esa sensación de cómo se hace esta porquería, cómo uno hace esto, ¿ok? Es que ¿Cómo lo hace la gente que lo hace? Es que a mí me impresiona, claro, porque tú dijiste, como que un día dijiste, voy a empezar a escribir, tengo una idea, voy a empezar a escribir. ¿Tú siempre supiste que iba a ser una novela o empezó con un cuento y luego se convirtió en novela? ¿O después cuando ya estaba ahí en eso, yo tu creo que sensación era como... yo creo que la gente que va a escribir, es como la sexualidad, ¿no? Que la gente que es homosexual dice, yo siempre supe de alguna manera. Yo creo que yo siempre supe que yo escribía cartas, escribía cuentos cortos, escribía todo lo que podía escribir, diarios de vida. Para mí escribir era una extensión natural de ser, ¿no? Lo que pasa es que el proyecto, voy a escribir algo y voy a tratar de que esto tenga una forma. Ahí eso es diferente. De repente, yo en realidad nunca me tomé muy en serio la identificación con el hacer, ni como médico, ni como escritora, ni como nada, porque no sé en realidad por qué. Yo creo que es porque he estado siempre fuera de Chile. Entonces lo que he hecho ha sido muy privado, ha sido muy para mí. No ha sido, aunque lo publiquen, aunque tuviera que ir una vez al año a hacer las entrevistas y todo eso, ¿no?
después, fuck, de nuevo. Ahora moví una mano y me fui. No era ese, era el otro. Ya, espérate. Sí, Ten tranqui. fe. Ajá. Ya, pero ya Muy está bien. Ok, experta. sí, sí. Bueno, ¿en qué estaba? Estaba en el tema de ¿En escribir. No, Claro. sí, de que no te identificas con lo que haces. Sí, bueno, no, en realidad, por eso cuando tú me preguntas cómo me definiría yo, lo que pasa es que eso es lo que te estaba diciendo, como he vivido siempre más bien sola en el sentido creativo, ¿no? No he estado en un grupo, un movimiento Claro. o en un lugar donde todo el tiempo te estás leyendo a ti mismo en las revistas y qué sé yo, ¿ok? Entonces cuando tú estás solo no importa mucho si te consideras escritor o no, tú dices voy a escribir a ver qué pasa. Y Mm. una vez que terminé algo, pensé a lo mejor puedo publicar. Entonces lo traté de publicar y por supuesto nadie lo quería publicar. Y en el camino, alguien que conocía a alguien me puso en contacto con un editor y el editor me dijo, mira, esta novela yo le veo aquí, acá, ¿por qué no tratas con otras? Y yo dije, ya igual. Entonces después ya las novelas eran mucho más dirigidas a lo que uno tiene que hacer, ¿no? Menos ¿A qué te refieres? autorreferentes y un poco. Ya. Ah, ya. Sí, sí, lo que pasa es que uno cuando uno está escribiendo las primeras cosas son muy biográficas, aunque uno Sí, crea que po. no. Cuando uno es el Sí. personaje principal de su novela, es una receta segura para que solo uno pueda tolerar al personaje principal, ¿no? Eh, es, uno Es tiene que verdad. aprender a salirse de uno y tomar una narrativa, una historia y tratar de verla cómo la está generando desde el punto de vista de la estructura. No es nada más que contactarse uno con el núcleo sintiente y dejarlo hablar. Yo supongo que sí, también uno puede, ¿no? Si uno es Joyce lo hace y a mucha gente desde luego le va a parecer espectacular. Pero en mi caso parece que faltó algo de la dosis del, ¿cómo se llama? La voz, la voz, ay, stream of consciousness. la La voz de la... asociación libre, etcétera, mía Mm. no debe ser tan buena, ¿ok? Entonces, no es que aprendiera como a hacerlo para la venta, sino que a separarme de mí y pensar en lo que Mm. estaba escribiendo un poco más como algo, Como una como en creación una aparte, historia. claro. Sí. ¿Y cómo llegaste a publicarlo? Porque tú estabas ¿en qué país estabas? En esa época estaba en Chile, pasé un tiempo en Chile. Ah, entonces cuando escribiste Estaba la en Chile primera... porque quería publicar Ah, y bueno, estuve en contacto con la gente primero del Andrés Bello y después de Planeta, y mi editor de Planeta no le gustó la novela que le di. Me acuerdo de una vez que lo llamé por teléfono y le dije, no he oído de haber sido como, qué sé yo, 4 semanas. Y me dijo, mire, usted no saca nada con llamar, ¿ok? Nosotros la vamos a llamar a usted cuando nos oh, interese. Eh, y pero ese era mi me editor que encanta yo... eso, que llamaras y que te digan eso y no importa, porque yo lo que estoy asumiendo ahora es como, cuando pasan este tipo de cosas y uno llama y uno va, es como, me van a hacer por aburrimiento. O sea, para que no hueve más, aceptemos a esta persona. No, sí, así es, ¿sabes? Lo cómico es que este editor era Carlos Orellana, el que me dijo, mire, esto no funciona porque usted llame por teléfono, ¿ok? A mí me tiene Claro. que gustar lo que usted escribe. Después Carlos fue, yo creo que el paladín más grande de mi trabajo que tuve por todo el tiempo que estuve publicando. Carlos fue un tremendo editorazo mío, un Mm. tremendo amigo, ya ahora está muerto, pero fue un tipo que yo adoraba. Y Mm. la partida fue como te cuento. Bueno, lo que pasó después fue que empecé a escribir una columna en La Época. ¿Ya? Escribí una columna en el diario La Época los domingos, en el suplemento de cultura, una columna que era medio cómica. Y esa tuvo súper harto éxito. Entonces después me contactaron de Planeta porque iban a hacer una colección y querían una voz femenina, como quien dice. Entonces me llamaron a mí y me preguntaron qué tenía. Yo les mandé 4 novelas que tenía y eligió una que yo creo que es la que más le ha gustado a la gente. Es la más popular de lo que he escrito, que se llama La Legítima Defensa. Qué buena, qué buen Y título. publiqué ese y después ya, mira, este asunto es como, ¿estás fijado cuando dicen que los crímenes lo más difícil es el primero, que después la cosa se va sola? Yo diría que para todos los efectos prácticos lo más difícil es el primero siempre, ¿ok? Claro. Después de haber publicado una novela,
sencillamente uno escribe y la manda y te la publican y después ellos mismos se encargan de que te la publiquen en más territorios, Ya. tienes un agente, pasan las cosas normales, digamos, de la carrera, pero esa uno no la tiene que hacer. La única parte que uno tiene que hacer, yo siento, que como soldado, es entrar. Mm. Una vez adentro, el sistema mismo se encarga de tu supervivencia. Mm. Me Ay, qué encanta bueno. la manera que lo dices. Es como soldado entrar, porque es como no parar, seguir trabajando y seguir intentándolo. Y cuando ya entras es como, ya, está listo. Entonces me gusta Ya, esa mira, manera. la maquinaria, digamos, una vez que te han publicado, ¿no? A ellos mismos les interesa que tú persistas, les interesa que tú existas. Ellos te cuidan, ¿ok? Mm. Se encargan, por ejemplo, lo más típico, uno en realidad, una vez que publica, nunca en la vida tiene que conseguirse una entrevista de nada, ¿no? Claro. Uno llega, qué sé yo, a Madrid y le han organizado las entrevistas y le han Mm. es una máquina que una vez que uno deciden que tú eres parte de su gente, está para cuidarte. Y te Claro. cuidan lo suficiente, por lo menos, ¿no? Y Sí. la otra cosa que yo tengo que decir es que la gente siempre dice las editoriales, bueno, me imagino que ahora el escenario está cambiadísimo porque nadie necesita publicar nada, ¿no? Pero en esa época la gente decía, no, las editoriales están por la pura plata. Más, ok, yo creo que no vendí nunca un puto libro, vendí, sí, pero no digamos a niveles así, Isabel Allende, para nada. Y los tipos eran de una fidelidad, de un compromiso Mm. impresionante, impresionante. O sea, yo realmente me saco el sombrero, eso era puro amor al Al arte, arte. ok. Claro. Pura fe en que un día yo me iba a sentar y iba a escribir algo como, qué sé yo, mi Pedro Páramo, ¿ok? Claro. Carlos Arellano, el Bartolo Ortiz y todos esos eran un 7 tremendo. Mm. Y el editor en Argentina y mi editor en España eran tremendos, tremendos. O sea, un apoyo que realmente yo le diría a la gente, no sé cómo son los caminos de la gente joven ahora por el tema del Internet, ¿no? Es Mm. muy distinto, no hay esa presión de que te elijan. Yo creo que uno igual puede llegar mucho más lejos solo, pero yo diría que tampoco hay que tenerle tanta desconfianza al sistema existente, Mm. porque cuesta, como te digo, cuesta entrar, pero una vez adentro es muy, te apoyan mucho. ¿Y eso Sí. cuánto duró? ¿Cuánto duró ese tiempo de tú como Yo escritora publiqué acá mi en primera Chile? novela, sí, publiqué mi primera novela en el año 93 ¿Ya? y la última que he publicado hasta la fecha en el 2000. O sea, fueron 7 años en que publiqué Oh, como 5 libros importantes, sí. wow. Qué 4 fueron fascinante. novelas, Sí. después hice una biografía de Salvador Allende, que fue uno de los libros que más orgullosa estoy de haber hecho, creo que fue un buen libro. Mm. Eh, y después también me pidieron que hiciera una traducción de Julio César que hice, y creo que haber terminado eso fue un acto de autodisciplina importante. Sí, po. ¿Cómo es hacer una Porque, traducción? mira, yo creo que hacer una traducción es relativamente posible, pero hacer una traducción de Shakespeare es otra No, claro. historia, ¿ok? La verdad es que para mi traducción yo usé las traducciones existentes. A veces yo estaba caminando, era como estar en el Mato Grosso, no entendía adentro de qué me estaba moviendo, ¿ok? Y eso que hablaba el inglés coloquial, digamos, totalmente fluido. Yo había trabajado como psiquiatra en Nueva Zelanda en inglés, ¿ok? O sea, Sí. podía Claro. hablar y podía leer y podía entender. Pero Shakespeare era el tener que traducirlo y el tener que traducirlo a una forma que respetara, digamos, Sí. el lado estético de Shakespeare, era un desafío que yo estoy 100% segura que no llegué ni al 10% de lo que había sido necesario, pero fíjate que son tan malas las traducciones existentes que yo ya había dejado de escribir, estaba estudiando arte en Estados Unidos, estaba feliz y de repente me contacta mi agente que era Mercedes Casanova. Bueno, todavía es la pobre. La Bueno, pobre. claro. Me llama Mercedes Casanova y me dice, oye, te andan buscando The Random House porque quieren publicar tu traducción, están haciendo una colección completa de Shakespeare y quieren publicar tu traducción. Y yo, ¿la leyeron? Me imagino que sí.
y yo acepté hacerlo, pero rehice la traducción completa porque la primera era pésima, ¿ok? Era mala, seriamente mala, pero bueno, así es la vida. La segunda creo que salió mejor. Ah, qué bueno. Sí, es que otro Sí. nivel, sí es verdad. Sí, Yo he escuchado eso. sí, mientras hablando contigo y conociéndote mejor, estoy muy feliz que me fui inmediatamente a tu Twitter a buscarte porque me estás haciendo como mi ídola ahora. Como la primera era mala, la segunda la mejoré y bueno, será. Entonces, esa mentalidad de cómo vamos para adelante, no tiene que estar perfecto, lo admiro muchísimo. Sí. Pero es que realmente, o sea, yo veo en Twitter y en otras partes, la gente realmente paralizada. Yo tuve que enseñarle a Pom. Pom tenía al ego, el Te está superego, mirando pero y dice, no ya digas eso. tiránico. Claro. La pobre Pom tenía uno que realmente la autocrítica, o sea, no le gustaba mostrar, no le gustaba hacer, y afortunadamente tuvimos que hacer este juego porque una vez la Pom decidió que todo el mundo estaba haciendo Kickstarter y ella tenía este proyecto que le encantaba, que era para un juego, ¿ok? Eh, y lo quería hacer y no teníamos ni gente, ni fondos, ni nada. Ella me subió a mí al proyecto porque naturalmente yo soy como el sidekick para estas aventuras de ella. Y entonces hizo el Kickstarter y bueno, yo pensé, es buena experiencia para ella y como no va a resultar y no nos van a dar los fondos, nunca vamos a tener que hacer el juego. Entonces igual también yo apoyo a mi hija en esta aventura y ya. Me acuerdo que mi marido me dijo, oye, yo voy a tener que pagar por esta cuestión, y yo le dije, mira, si llegamos, ponte tú como a un 90%, yo creo que sí, que el 10% restante habrá que rellenar, pero bajo eso que la POM se consiga la plata y chao, ¿ok? Entonces, para nuestro total shock, se consiguió la plata, y ahí las dos nos miramos después de eso, y era como, ¿Y ok, ahora y qué? ahora entonces vamos a mandar el cohete a la luna, ok. No teníamos nada, ni animador, ni programador, ni habíamos escrito el texto entero. Y el juego salió y yo debo decir que es un juego ambicioso, ¿ok? Son como 16 horas de juego y hay gente que le encanta. Así que bueno, ahí Pom tuvo que hacer su servicio militar de pasar de, ay, este no me quedó bien, lo voy a hacer de nuevo, a tengo que producir, qué sé yo, 5 retratos por día durante los próximos 4 años. Así Claro. que lo hizo, ¿ok? Yo creo que Pom salió bastante quemada de la experiencia porque era la que llevaba todo el peso de la articulación de las diferentes partes del programa. Bueno, yo llevé más al programador, pero el tipo que hacía la música y el chico que hacía las animaciones y todo lo demás, y ir a las ferias y promocionarlo, lo hizo ella. Y yo creo que ahí como que se transformó en una artista adulta, que es otra cosa, que no es como a mí me gusta, yo tengo talento, a mí me gusta hacer, es aceptar que uno tiene que producir un cierto volumen y apechugar con lo que sale, ¿ok? Sí. Que no, la vida no es eterna, que digamos, bueno, sí, Proust puede estar en la camita reescribiendo la novela, pero el resto de nosotros, uno tiene un poco que endurecer, ¿no? Y que no le va a gustar a todo el mundo y que no te va a gustar a ti muchas veces, pero ir haciendo, ¿no? Sí. Así que sí, yo soy muy de esa filosofía que heredé de mi mamá, que era de la teoría de que uno no, porque ella era, bueno, te dije que era arquitecto, y ellos tenían una oficina, pero mi papá era como el artista, él se veía a sí mismo como el artista y daba algunas ideas, pero la que hacía que los proyectos salieran, que los edificios estuvieran en pie, era mi vieja. Y tenía varios ayudantes y todo ese tipo de cosas, pero ella era la que hacía, digamos, salir de la nada al infinito, lo hacía ella en una oficina en la casa, ¿ok? Entonces, ella decía, mira, esta cuestión, uno parte por una punta y termina por la otra, y en el camino uno no se pregunta, ¿lo podré hacer o lo podré hacer en el tiempo que es requerido? ¿Ok? Uno tiene que hacerlo nomás y se hace. Punto. Sí. Y yo aprendí que ese sistema era súper bueno, que era como, sí, las cosas tienen un principio y un final, entre medio hay veces que uno lo pasa un poquito peor, hay veces que uno no duerme, pero en general las cosas salen. Yo quiero volver porque, claro, acá en un minuto comentaste que estabas escribiendo, siendo escritora, y luego comenzaste a estudiar arte. ¿Cómo ocurrió esa situación? ¿Cómo de un minuto en que Ya, estabas yo siendo te voy a escritora explicar cómo fue. y luego Sí, sí, arte? el tema fue que
Ok, entre ser escritora y el arte pasó que yo tuve casas, ¿ok? No casas mías, sino que como nos cambiaban cada 2 años de país, vivía en muchas casas. Ya. Y yo quería, como cualquier persona normal, que las casas fueran agradables, etcétera. Entonces Claro. me empecé a meter en el tema de arreglar mis casas, pintar las paredes, etcétera, Ya. etcétera. Todo lo que era el diseño de interiores. Y me gustó mucho. La verdad es que fue una cosa que me encantó, crear ambientes, ¿no? Poder cambiar un lugar que tú llegas y que es inhóspito y feo y desagradable en un lugar que es bueno para ti y para tu familia. Claro. Es una habilidad que te da mucha alegría, ¿no? Entonces, ya, yo había producido ya como toneladas de libros. En los últimos 3, el libro de Salvador Allende, la traducción de Shakespeare, y el Stradivarius Penitente, los hice todos en el mismo par de años. Ya. Y cuando salí de eso, yo creo que estaba absolutamente carbonizada, ¿ok? Yo no me di cuenta porque no me doy mucha cuenta, pero uno se da cuenta que se quemó al otro lado. Cuando uno está trabajando, está como en una energía maníaca que le permite seguir adelante y echarle y punto. Claro. Pero cuando terminé los 3 proyectos, ahí no quería escribir, quería descansar. Sí. La verdad es que había escrito como 5 libros en 7 años y eso es brutal, ¿eh? Sí. Es una cosa que sí, que te erosiona. Entonces yo pensé, bueno, voy a hacer algo con esto de la decoración de interiores, pero no quería hacer decoración de interiores porque yo no vivía en un lugar donde yo tuviera un círculo de amistades, ¿no? Claro. Que me fuera a dar sus casas para que yo jugara. Entonces pensé, mejor hago algo comercial y decoro espacios comerciales porque eso siempre necesitan y los trabajos están ahí. Claro. Entonces fui al college que quedaba cerca de mi casa, me inscribí, tomé los cursos y después de recibirme me conseguí las pegas y trabajé durante como 4 años fue en eso. Al final era visual manager para una tienda de departamentos grande en Windsor y era un trabajo lindo, que a mí me gustaba mucho, que estaba haciendo bien y que era relativamente bien pagado, así que yo estaba bien cómoda ahí, pero en esa época, por circunstancias familiares, necesitaba ir a Estados Unidos y estar en Estados Unidos, ¿no? Y pensé, bueno, como de Estados Unidos no es cosa que uno llegue y diga yo quiero estar acá y te digan ya pase, ¿ok? Yo pensé voy a estudiar algo para tener la visa de estudiante, que no me escuche por favor la embajada americana, que creo que esta va a ser la última vez que me den una visa. Pensé voy a estudiar algo y como estaba haciendo diseño, pensé voy a estudiar algo de diseño ya o si no, historia del arte, cualquier cosa, ¿ok? Entonces entré a la universidad y yo estaba súper asustada, no por la parte del diseño mismo que ya había hecho, sino que la parte de arte, que nunca en mi vida había hecho nada, ¿ok? Claro. Bueno, sí, había hecho como en kinder, el examen de kinder era dibujar una escena navideña y me pusieron un 4 para que pudiera pasar, ¿ok? Hicieron un 4. Un 4. Esa fue mi experiencia en el arte porque yo no había llevado goma. Borré con el dedo y le hice un hoyo y eso no fue interpretado, digamos, como una expresión artística, claro, sino que resolución de te problemas salió con lo que del tienes. margen, no usó goma, su 4, ¿ok? Y ese fue mi último contacto con el arte formal. Primero Entonces y yo último. pensé, sí, yo pensé, acá voy a tener que soportar 2 años enteros de foundation study, me voy a morir, ¿ok? Naturalezas muertas, acá vamos. Y mi hija que estaba estudiando en esa universidad y mi hijo que también estaba en esa universidad, dijeron, sí, es difícil, pero uno lo hace. Holy shit. En mi vida había hecho algo más difícil, ¿ok? Wow. Los 2 años de ciencias de foundations, yo me fue súper bien y aprendí. Pero espera, un Pero segundo, yo un creo que segundo. nunca en mi vida he trabajado tan duro. ¿Qué es Foundation? Foundation son los cursos Las básicos de foundation dibujo. son teoría del color, dibujo ok, 1, ok. life drawing, color, Ok. 3 dimensiones. Son todas las ciencias básicas del arte, ¿ok? Donde te Oh. enseñan mucha historia del arte y después todos los fundamentos del arte. Te transforman, digamos, en artista. No es que yo sea la última chupada del mate, pero puedo dibujar una figura humana Puedo dibujar. con pies y manos, ¿ok? Y con goma, además. Claro.
Y sí, no, lo que tenía de bueno mi universidad, porque era una universidad que está bastante dirigida a la industria, o sea, es una universidad que está muy preocupada de que la gente que estudia ahí tenga buenos trabajos, ¿no? Mm, Em, y lo que producen son gente de cine, animación, comic book como POM, etcétera. Y producen también artistas, ¿no? Pero esos son generalmente la gente del Masters, son los que están dedicados al arte específicamente. Pero todos tenemos 2 años en los cuales te enseñan a dibujar y te enseñan a pintar y te enseñan a usar el color. Y, y es duro, es harto trabajo sí. porque ahí es de nuevo la misma historia que en la literatura, ¿no? Uno parte y tiene que dibujar ahí las botellas y whatever else, porque ustedes dos lo hicieron seguramente en su No. entrenamiento. Claro, y uno tiene que ahí hacer la naturaleza muerta y no pasa nada, o sea, uno dibuja y no se ve nada donde debería estar, y además de eso la universidad estaba llena de tipos talentosísimos, y uno ve en el atril del lado unas cosas que ya se las quisiera para un minuto de su vida, ¿ok? Oh, qué Y uno está difícil. haciendo algo que horrible, ¿ok? Sí. No, dijiste Por naturaleza suerte. muerta y caché el tiro, porque yo hice una, quedó horrenda, horrenda. Y además remate era grande, y a mi mamá le encantó, y la puso en el pasillo. Entonces todo el mundo iba a la casa y estaba en el pasillo y la veía. Y, oh, es horrible. Y eso, y no podía decirle, mamá, guardémosla. Y bueno, y gracias, ya no está allí. Así que ya está Claro, escondida. no, hay un tránsito, ¿no? Hay un tránsito desde ese, no sé si ustedes en la universidad de ustedes uno No, dibujaba el yo huevo, no. pero Sí. te ponen el huevo y te dan el lápiz de grafito, y el lápiz de grafito, o sea, no, huevón, no pinta la cuestión, ¿ok? No. Uno pinta y no pasa nada, y uno ve lo que hacen los que ya más o menos entienden, y ya a mí fue Pom que me tuvo que explicar que uno con el dedo como que embadurnaba un poco el lápiz de Sí. grafito, porque yo no estaba yendo a ninguna parte, ¿ok? Y lo mismo, el carboncillo, olvídate, una sopa de mugre, ¿ok? Lo que salía de mi contacto, mis primeros contactos con el carboncillo. Y como te digo, lo más desilusionante, la universidad nuestra tenía muchísimos estudiantes orientales, como de Corea, Japón, China, con unos talentos plásticos y Naturales. unas experiencias previas, ¿ok? Que te matan. Y estos tipos dibujando al lado el mismo esqueleto que uno, ¿ok? Y Claro. las cosas eran como, what the fuck, ¿cómo lo hacen, ¿ok? Entonces, en esos 2 años uno hace un pequeño tránsito desde el huevo hasta poder hacer algo que presentable, ¿ok? Mm, Porque después todos íbamos a ir a alguna disciplina u otra, y en esa disciplina te enseñan todo de nuevo. Y yo elegí videojuegos, que es una disciplina fundamentalmente digital, sí, obviamente. Y entonces ahí ya no tuve que batallar más con el claro. carboncillo ni nada. Pero Mira, hubo cosas que me encantaron, por ejemplo, teoría del color lo encuentro fundamental, encuentro que a uno le enseña montones. Y haber tenido que dibujar en la vida real de alguna manera te da cierta confianza para hacerlo digitalmente. mm. Sí, ¿Y sí. por Y yo qué? diría que ya una vez que uno pasa a la carrera misma, que en mi caso era videojuegos, eh, siendo súper honesta, el 90% de lo que aprendí lo podría haber aprendido siguiendo un buen lote de tutoriales online, ¿ok? Mm, La carrera de videojuegos no tiene una academia atrás que es como la del arte. claro. Entonces los profes enseñan con un tutorial u otro a la larga, ¿no? Así que Que se junta. Pero, ¿por qué videojuego? porque cuando estaba haciendo el Foundation Studies teníamos una parte de diseño de computación, una ¿Ya? parte básica, ¿no? Donde nos enseñaban a usar Photoshop y Adobe Illustrator and Ah, whatnot. ok. ¿Okay? Y a mí yo me enamoré de Maya, el programa de Maya, el que hace 3 dimensiones. Ok. Entonces me encantó lo que se podía hacer, era como abrir una puerta y entrar a un mundo que uno podía crear totalmente donde no había nada, Ay, qué y a mí me hermoso. gustaba hacer cosas que eran abstractas, ¿no? Me gustaban las posibilidades de Maya en crear estructuras abstractas y lo encontraba pero precioso. Entonces fui a hablar con un profesor y le dije, me gusta Maya, ¿cómo puedo seguirlo estudiando? Y me dijo, videojuegos es la carrera. En esa Mm. época él creo que era también el decano de videojuegos, así que a lo mejor estaba reclutando ovejas para su rebaño. Estaba asegurándose su trabajo.
Toda la gente después se ha reído de eso y me han dicho, tú nunca sospechaste que él podía estar, digamos, un poco interesado en mejorar sus estadísticas. Y dije, bueno, había que hacer algo, ¿no? Claro. O sea, en el fondo daba lo mismo. Así que estudié videojuegos y hubo cosas que me encantaron y que las encontré brutales. O sea, las posibilidades de la interactividad permite hacer unas cosas preciosas. Claro. Así que no me quejo de haber ido por ese camino, podría haber sido cualquier otro. Hubo momentos en que pensé que iba a ir por historia del arte, que me encanta, pero pensé que quería algo que me permitiera jugar más con plasticina a mí, ¿no? Claro. Divertirme más yo. Alejandra, te quiero preguntar algo, espero que no suene mal. Quisiera saber cuántos años tenías cuando decidiste jugar videojuego, porque mucha gente joven dice, no, ya tengo 24 y ya cooperé. Hasta ya fue. Bueno, ya. pregúntale a mis profesores si fue una idea buena o no. Yo hice esto en el año 2008, yo no sé, 58, 50. Tenía 50 cuando empecé, 52, porque había hecho 2 años de Foundations, así que tenía como 52 años. Y bueno, yo te voy a decir una cosa, yo era súper buena alumna y me fue muy bien en la universidad, ¿ok? No tuve el menor problema, pero porque hay cosas que yo hago bien, pero la de cosas que yo hacía mal, por ejemplo, cuando me tocaba, típicamente uno cuando está presentando los juegos, porque todos producen juegos de este tipo y lo otro, entonces los profesores nos dan el juego de otro compañero para que lo juguemos y lo critiquemos, y yo no lograba pasar nivel 0, ¿ok? La falta de coordinación ojo-mano, ojo-botón, ¿ok? Totalmente nula, era pésima. Usar los controles de juego. Yo no jugaba en mi vida, yo jugaba con los niños cuando eran chicos, trataba de jugar Nintendo hasta que me echaban por mala, ¿ok? No, no, yo te entiendo. No, ningún talento. Entonces, tuve que hacerme respetar un poco en ese sentido, porque eran un poco patronizing. ¿Qué está haciendo esta abuela acá que ni siquiera juega juegos? ¿Ok? Claro. What the hell? Usted vaya y lávese la boca, joven, ¿ok? Yo le voy a mostrar lo que yo quiero hacer. Y en general me fue bien, o sea, no creo que hubiera podido irme mejor. ¿Ah? Pero hubo sí momentos en que había profesores que eran un poquito dismissive, ¿ok? ¿Y qué le da a usted que no puede ni siquiera pasar la etapa 1 o 2 en un juego? Para diseñar juegos tiene que tener experiencia en juegos. Bueno, esta carrera también tiene interactividad. Entonces me decían, bueno, pero dedíquese a diseñar entonces web pages. Y yo no, yo me voy a dedicar a lo que yo quiera y usted está acá para enseñarme a hacer eso. ¿Okay? Sí. Qué atroz. Pero sí, bueno, cuando uno ya tiene una cierta edad, y además, acuérdate la historia de la resbalosa, o sea, los profes no sabían para dónde iba la cosa. ¿Okay? Me acuerdo que un profesor dice, usted tiene que hacer tal cosa, y yo le digo, yo no he aprendido a hacerlo en ninguno de mis cursos hasta la fecha, ¿okay? Era usar Premiere, Adobe Premiere. No lo he hecho. Me dijo, cualquier tipo en el pasillo te puede explicar. Y yo le dije, sí, pero yo no estoy pagando lo que estoy pagando para que nadie en el pasillo me explique nada, ¿ok? Pero sí, toma un poco como de, ¿no? Hubo un poquito de tira y afloja en el camino, sí, no fue siempre fácil. La carrera mía estaba llena de unos chicos que yo encuentro que desde el punto de vista cultural no eran los más estimulantes tampoco. Había, digamos, un nivel de nerdismo y como de trivia de juegos, y unos juegos que yo encontraba como brain death, ¿ok? Pero había también tipos increíblemente creativos y que hacían unas cosas espectaculares que te mostraban que lo que se puede hacer con interactividad es increíble, ¿ok? Así sí, que... a mí me pasa como con esos comentarios como de que si vas a crear juegos tienes que ser buena jugando. Encuentro que es una ridiculez, la verdad. Es como pensar o sea, no siempre es eso, como que el crear es muy separado del poder hacer lo que, no sé, no tiene ningún sentido. Una de mis peleas era por eso, ok, si tú no puedes, si tú no has jugado Halo 4, entonces no deberías tener esta carrera de fuck off, okay. Es ridículo. La otra era con los profesores que tenían esta actitud, ok, era, ustedes acá
se quejan porque tienen 3 exámenes el mismo día, más 4 entregas y 5 proyectos. Ustedes no saben lo que es la industria, ¿ok? Yo no vine a ser a mi hijo, mi padre murió, yo no estuve a su lado, Oh, porque estábamos produciendo, ponte tú, ¿ok? Super Runner 5. Yo le solía decir, puta, weón, si hubiera estado encontrando el remedio para el cáncer, maybe, ¿ok? Pero para producirlo, ¿por qué? Deberías haber tomado un año libre, ¿ok? ¿cómo te perdiste de esas cosas por hacer eso otro? Absolutamente, que era, yo en esa época estaba trabajando con el equipo de Blizzard y estábamos haciendo el primer alfa de no sé qué, y yo, give me a break. Claro. Pero sí, bueno, es que claro, igual es una industria heavy, yo considero. El Sí. tema de los juegos es una Es una industria tremenda... que no he encontrado, hay juegos indies que son espectaculares, pero hay unos juegos que son Cualquier una cosa. repetición de otros juegos que, come on, ¿ok? Así Mm. que no es para tomárselo tan en serio tampoco. Sí. Es Pero que es bueno. la presión de que tiene que salir rápido, que te hay que hacer todo, que la gente lo está esperando y que tiene que ser el mejor Es de una todos los cultura mejores. donde hay un heroísmo del abuso, ¿ok? Donde se supone que te exploten es Cierto. glorioso. Mm. Yo encuentro esa actitud lamentable, ¿ok? No, come Pero on. claro, pero tiene 8 que... horas de trabajo al día, ¿ok? No Sí. más. Sí. Y si están terminando el juego y no lo pueden hacer con 8 horas de trabajo al día, que contraten el doble de gente. Mm. Sí. Claro. Sí, Sí. porque dormir es rico. O sea, Bueno, come on, ¿ok? Esos juegos, o sea, tienen su lugar, si fuera tu juego todavía, ¿ok? Tu juego, que tú estás desesperado, porque a veces uno, sí, cuando está haciendo cosas creativas, se pega sus trasnochadas y todo, pero es porque uno quiere, pero que en un trabajo donde están pagando un sueldo común y corriente, ¿ok? Esperen que tú, además de esto, no vayas a tu casa los fines de semana y que abandones a tu familia, están mal de la cabeza. Claro, po. Sí, no, no, y sobre todo lo que dices, te están pagando común y corriente, no te están pagando extra, ni mucho menos. Es Claro, como- no. sí. Nada, es lo que le pagan a cualquier profesor universitario por trabajar de 8 a 5, ¿ok? Entonces, come on. Sí. Hay una glorificación ahí del abuso corporativo que yo encuentro ridícula, ridícula. O sea, los tipos deberían sindicalizarse, exigir horarios normales y tenerlos. Y punto. Y cerrar las computadoras a las 5 de la tarde y irse a sus casas con su familia. Claro. Encuentro que esa épica del crunch time, come on, ¿okay? Para hacer lo que hacen, para hacer esos first person shooters. No, huevón. No, Sí. first person shooting para porque ¿Los que matan? sí, no sé cómo traducirlo tampoco, así que averigüen, busquen en Google. Pero sí, Son esos donde hay un gallo que va corriendo con una rifle y claro, mata, va gente matando para gente, llegar. claro. Sí. Mira, escenario normal, un soldado que ha sido abandonado por su tropa y que está en un territorio adverso y que tiene que llegar a alguna parte, ¿ok? Y le mata a todos en el camino. Y hay como 250 versiones de lo mismo. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Oye, ¿y cómo llegaste de estudiar videojuegos a estar en los NFT ahora? Porque así te conocí yo, con obras de Claro. NFT que no son videojuegos, que son para mí son obras de arte. Porque me Sí, encantan. bueno, lo que pasa es que en mi experiencia de videojuegos, una de las cosas que yo hice fue Flash, ¿ok? En la época que Flash existía, Ya, y que era un explícanos qué es lo programa que es Flash. precioso. Sí, precioso para aprender a animar, ¿no? Es una delicia, una lástima que no haya sido eficiente, pero desde el punto de vista animar es la cosa más rica, es como jugar, era como... Entonces cuando yo hice los cursos de Flash en la universidad me encantó y empecé a hacer animaciones para hacer un producto que era como un rompecabezas interactivo, ¿ok? Que es súper bonito. Y tenía mi buen fan club que siempre me estaba pidiendo juegos nuevos y yo hacía las animaciones. Entonces cuando empezaron los NFT, la Lainey me decía, ya, pues tú deberías hacer algo. Y yo le decía, ¿pero qué podría hacer yo? Entonces yo pensé, voy a hacer las animaciones porque son raras, son un poco distintas de hacer concept art, ¿no? Que es el trabajo que hacen. Hay mucha gente que hace excelente en los NFTs, que hacen... qué sé yo, como naves espaciales y desiertos y ese tipo de cosas, que es lo que yo podría haber hecho por mi entrenamiento. Y desde luego puedo producir concept art, pero he visto mucho mejor del que producía yo. En cambio, las animaciones había pocaso
y yo pensé, son chiquititas y pueden ser bonitas, ¿Mm? así que voy a ver qué tal me va con eso, y empecé a hacerlas y en el camino cambié de programas, Ya. cambié el software, ¿no? Porque yo usaba siempre Flash o Animate y no me resultaba bien, entonces me cambié a After Effects, que ofrece otras posibilidades y permite hacer otras cosas. Y después trabajando con un compañero que quería hacer una colaboración conmigo, yo le estaba diciendo que yo hay cosas que hago en 3D, por ejemplo, y que después las pinto enteras, ¿ok? Frame by frame. Y él me dijo, ¿y por qué pintas uno por uno? ¿Por qué no usas Epsynth? Y revisé Epsynth y no es perfecto, ¿ok? No es que uno pinte un frame y que todo salga perfecto, pero te permite ahorrar mucho trabajo. Entonces te permite hacer ciertas cosas que no habría sido capaz de hacer en ese marco de tiempo, con frame to frame, ¿no? Y después descubrí los programas que tienen porque quería hacer gente caminando, cosas así. ¿Ya? Y bueno, ya había hecho algunas, cuando hicimos el juego tuve que hacer algunas animaciones, pero claro, son tremendamente, consumen mucho tiempo y al final termina siempre amarrado a una referencia. Entonces empecé a averiguar qué había en Mixamo, que era parte de mi paquete del Creative Suite, ¿no? De Adobe. Y Mixamo tenía toneladas de animaciones de mocap que son hechas, le ponen a un actor como unos electrodos, ¿no? Y lo conectan Ya. a un monitor en 3D, entonces capturan los movimientos y después tú se los puedes poner a cualquier objeto en 3D. Ajá. Entonces he usado algunas de esas para animaciones que después yo las pinto encima para hacerlas compatibles con el resto de la estética, ¿no? Porque son bastante feas, pero las pinto y he usado bastantes de esas y hago frame to frame cuando necesito, ¿no? Pero no todo. Entonces eso he ido incorporando otros programas y otras aplicaciones que yo no conocía, pero que ensanchan un poquito el marco de lo que había hecho antes. Antes era más lenta, sobre todo. Claro. ¿Y esto en qué año fue? ¿En qué año cachaste los NFT? ¿En qué año te metiste a eso? El 21. Wow. El año El año pasado. pasado. Yo quería como porque tú eres la primera artista de animación que hemos tenido, o sea, no eres la primera sí, la primera como de animación que lo haces tú y que ve programas. Y quisiera que nos contara un poquito más en detalle qué es lo que hacen estos programas, los nombres, porque la gente está acostumbrada a la Sí. pintura. Cuando dices pinta, la gente se va a imaginar, que estabas pintando no sé, con un pincel. Pero tú lo estás haciendo en una aplicación, el pintar. Sí, Explícanos sí, sí. como para Bueno, que no saben ya, nada de animación. si tú no sabes nada de animación, yo diría que hay que partir con un frame to frame, ¿no? Entonces, hay millones de maneras de verse, pero lo que yo hacía era ver un video o algo así, ir como mirando los frames y viendo cómo se mueve un brazo, cómo se mueve una pierna, etcétera, ¿no? Entonces uno lo va haciendo y en general lo que yo hago es trabajar en Photoshop y esto es como yo empecé y como lo hago yo cuando estoy haciendo frame to frame. Estoy segura que un animador profesional lo haría totalmente distinto y mejor. ¿Okay? Pero yo hago el mono, lo que sea el mono, ¿okay? La persona, y después, en general, a ver, no tenemos un screen share. Mira, en mi Twitter de ayer o antes de ayer, no sé, puse uno donde muestro cómo estoy haciendo a un tipo que está tomándose un trago. Está en mi Justo lo feed, estoy ¿ok? mirando. Sí, Ya, yo no en tengo acceso a eso nada. está hecho, lo hago bien como uno lo haría, me imagino cómo lo haría un animador también, ¿no? Uno se imagina cómo es el movimiento, uno lo hace o le pide a alguien en la casa que lo haga, ¿ok? Lo mira bien mirado y más o menos, porque lo que yo me he dado cuenta es que los movimientos son súper complejos, o sea, uno está tomando un trago, pero normalmente gira un poco la cabeza, la mano mueve la muñeca. Hay algunas aplicaciones que son bastante buenas para hacer animaciones en 2 dimensiones, pero son siempre en el mismo plano, entonces se ven como súper marionéticas y la realidad es que los movimientos son complejos y hay movimientos en las 3 dimensiones. Y esa es la tragedia, yo diría que
si yo tuviera que definir animación, yo diría que animación es un problema, ¿ok? Es el problema, y en el problema la gente encuentra diferentes soluciones. Ya. Hay gente que hace roto, ¿ok? Que toman un vídeo y lo calcan y así capturan bien el movimiento. Hay gente que lo hace en 3 dimensiones, usa como Pixar, ¿ok? Ajá. Y que hacen todas las cosas en 3 dimensiones, entonces generan las animaciones para el objeto y después de eso se van así, porque la realidad de la animación es que es como para un estudio enorme, ¿ok? Es tan Claro. es como, imagínate tú, hacer una frazada para toda la humanidad con cuadraditos de esos tejidos al crochet, ¿ok? Es una cuestión monumental, o sea, no es para que uno lo haga en su casa a la hora del almuerzo. Entonces todos batallamos contra el problema de cómo hacerlo para lograr producir algo más o menos de principio a fin con los recursos que uno tiene. Claro. Hay aplicaciones como Spine que son excelentes, pero a mí no me gustan porque no mueven bien en las 3 dimensiones. A mí no me gusta la animación en 3D porque no me gusta la textura del render. A mí me gustan texturas mucho más ricas desde el punto de vista textural, con mucho más superposición de layer upon layer, ¿ok? No me gusta cómo se ven las cosas, para mí, ¿ok? Para mi estética no me resulta satisfactorio el 3D puro. Me deja como la sensación de que se ve demasiado limpio. Los tiendo a encontrarlo un poco aséptico. Entonces lo que yo hago es o hacerlo como lo que tú ves ahí, este tipo que se está tomando el trago y que queda con hiccups, ¿ok? El movimiento no es perfectamente suave, la cantidad de frames es probablemente baja, pero a mí ese es un compromiso para el problema que es la animación, ese es mi compromiso. Es ahí donde yo me quiero situar. Lo que yo quiero producir es una cosa que tenga una cualidad pictórica, Claro, que de alguna manera tenga una textura rica. El movimiento, la calidad del movimiento para mí es secundaria. Acá en NFTs hay una cantidad increíble de gente que vive obsesionados con el perfect loop, ¿ok? Yo encuentro los loops a total bore, ¿ok? Eso de una cosa que se ve como del principio a fin, sí, está bien si estás haciendo un booth para una exhibición, ¿ok? Pero si estás haciendo algo serio, who cares, ¿ok? Puedes partir con un negro, un fade, te haces un fade de negro a la imagen y terminas con un negro y punto. Yo no me pasaría la mitad de mi vida preocupada del perfect loop, ¿ok? Eso, como te digo, no hay suficiente vida para que todos resolvamos todos los problemas. Entonces todos nos enfocamos a una cosa un poco distinta y los resultados siempre son se nota qué es lo que uno tuvo que sacrificar y qué es lo que eligió privilegiar, ¿no? Claro. Y en lo mío es la narrativa y yo diría la texturalidad, de que es una cosa que se siente como sucia. No sucia, pero como... No, tiene... ¿no? Es que, no son bordes perfectos. sí, a mí personalmente me fascina eso. Sí, a mí Una de las también. cosas que A más mí me me fascina. gustan... La cosa Me séptica, gustan como dices tú, me produce un poco de rechazo, la verdad. sí, a mí, fíjate que es tanto que cuando con POM yo siempre, POM es todo un hombre después de haber hecho el servicio militar con el juego que les contaba. POM decide hacer algo, lo pinta, lo sube y lo vende y no me pregunta nada. ¿Okay? Yo hago 3 líneas, POM se entiende lo que estoy tratando de decir. Pobre Pop, ¿ok? Viene acá a mi pieza, atraviesa el pasillo refunfuñando y llega. Entonces, cuando las animaciones, porque estoy usando una base que es de 3 dimensiones, me queda muy aséptica, muy smooth, me dice, no, sácale frames, esa cuestión es demasiado suave, ¿ok? Hay un grado como de, me gusta a mí una textura más analógica, a mí me gustan los animadores experimentales suelen tener cosas interesantes y también cualquier cantidad de glitches y cosas así. Y yo, eso es lo que yo estoy dispuesta a permitir en la mía y es así, aún así, ponte tú, yo produzco una pieza, qué sé yo, una vez al mes, ¿no? Y trabajo montones, trabajo toneladas, es un volumen de trabajo, todos los animadores yo me saco el sombrero porque es un volumen de trabajo intenso. Claro. Es como hacer frazaditas, ¿ok? O sea, no es, estoy inspirado hoy día 15 minutos y chao. Es
un mes haciendo un frame, corrigiendo, porque te quedó una parte donde una pata se ve como si se le fuera para el lado y tienes que arreglarla y no te queda bien y tienes que hacerlo todo de nuevo. A mí me gusta, yo tengo el tipo de temperamento para hacer eso. Yo creo que es un tipo de personalidad, es como los tipos que son corredores de carreras cortas o los que son maratonistas. Claro. Yo soy maratonista, soy novelista, me siento cómoda con los Con proyectos los procesos largos. largos, claro. Sí. Excelente. Sí. Excelente. Sí, Qué estoy- bueno que no te gane la ansiedad de querer terminarlo. sí. Como a mí me pasa eso. Como- Bueno. A mí me pasa esa Mira, cosa. llega un momento al final cuando uno ya está enough, ¿ok? Yo le digo Por a la favor. Lainey que voy a hacer un poco de lazy minting, ¿ok? Porque hay gente en los NFTs que realmente publican cosas que yo no publicaría, ¿ok? Sí. Que yo encuentro que se habrían beneficiado con un tiempo más de maduración. Sí. Y también encuentro que hay gente que publica, for the love of God, cosas que son como 800 versiones de lo mismo, o sea, la misma cosa con una manchita. Come on, ¿ok? Y yo creo que uno tiene que tener una cierta integridad y aunque los coleccionistas no sean muy bien informados, uno debería mantener una cierta ética, pienso yo, ¿ok? Por el bien de los NFTs a la larga, Sí. una ética de trabajo a un cierto nivel. Puede que no lo más alto de la industria, porque tampoco están pagando como lo más alto de la industria, ¿ok? Sí. Pero una cierta, tratar a los coleccionistas con un cierto respeto. Sí, a mí me pasó Pero eso. sí. Sí. Cuando hice esa obra que mencionaste, Pretending to be an NFT artist, no tenía idea cómo usar ninguna cosa y la vi y dije, esta cuestión le falta. Y le dije, pero esto se llama, o sea, pretendiendo ser un artista NFT. Entonces mi idea fue como, y un amigo se la mando y me dice, Laila, no sé cómo decirte esto, pero esto no es tu trabajo. Y ahí yo le expliqué toda la cosa detrás del concepto de la obra rápida, que la estás haciendo con un programa que ni siquiera entiendes, porque la música la hizo mi marido y la hizo con algo que él tampoco entiende, porque es químico. Entonces, le expliqué todo el concepto del asunto y me manda el mensaje de vuelta y me dice, ya, ahora sí. Me dice, ahora sí la encuentro buena. Me dijo, explica eso. Sí. Porque, y eso, dos cosas que me gustaron, que él tuvo la sinceridad de decirme, esta cuestión le falta. Y lo otro, cuando le voy y le explico, me dice, ya, pero tú específica que estás haciendo eso, y escribí como una crítica al espacio, y bueno, y la puse ahí a la venta y digo, aquí no me la van a comprar nadie, porque estoy siendo específica diciendo, la gente lo hace rápido, no le falta, a veces le falta media hora, o sea, no le falta ni tanto, y lo veo constantemente. Y me da una rabia atroz porque uno se demora caleta en tener ese momento. Y en el tweet que hice puse, bueno, la obra es rápida, es lo que vende y el coleccionista la compra al tiro. Y lo puse en el tweet y bueno, y ahí está, po. Sí, no. Pero yo le digo de repente a Lainey, ya me aburrí, voy a hacer un lazy minting acá porque ya, no quiero más esto. ¿Qué significa lazy minting? ¿Cuántos meses llevas trabajando? Sí. ¿Cuántos meses llevas trabajando en esto? Sí. Lazy minting es como algo, lazy es de flojo. Flojo. Es sí. como, como minting tú sabes lo que es minting, ¿no? Cuando uno pone a la venta un producto. Sí. Cuando uno lo pone en el blockchain, ¿ok? Sí, cuando uno lo transforma en un NFT. Sí. Okay. Ese acto, que es como la publicación, digamos, del NFT, claro. Cuando es lazy minting, ¿ok? Quiere decir que uno, whatever, ¿ok? Sí. Un dibujo que hizo cuando tenía 5 años, ahí, ¿ok? Pero, entonces, yo siempre le digo a la Lainey, ya suficiente, ¿ok? Sí. Pero no, en realidad animación no permite mucho lazy minting, no es la cosa, ¿no? Necesita más que uno trabajo. quiere hacer algo más rápido, no es el enemigo que uno tiene que buscarse. Claro. No. Me pasa que en relación a lo que ustedes dicen, que lo hemos hablado también antes acá, que, no sé, siento que como que va a llegar un momento, yo insisto con esa esperanza que tengo, como que va a llegar un momento en que eso se va a notar, y que va a haber como una especie de separación de alguna forma en los artistas que realizan este tipo de trabajo, en que sí están completos, que sí son redonditos, que tienen su terminación, su buena terminación, el trabajo que se note, etcétera.
van a estar separados de los otros y que van a haber curadores que sí van a estar como enfocados Mira, en eso y que se está creando en el fondo. Yo siento que los lo que NFT son pasa tan es nuevos que antes los que... coleccionistas, cuando la gente, digamos, tenía la afluencia, ¿no? Los medios como para decir voy a comprar arte para poner en mi pared o lo que sea, o en mi biblioteca virtual o whatever, ¿ok? ¿Mm? Em, no había ninguna manera de hacerlo que no fuera sin pasar por una galería de arte que hacía un poco de filtro. Esto es como el mercado de las pulgas, ¿ok? Tienes las Claro. antigüedades valiosísimas de la tatarabuela del que no sabe que las tiene al lado. O sea, los precios son ridículos. Hay cosas espectaculares por 0.005 y otras cosas, pero que yo no compraría ni aunque me pusieran una pistola en el pecho. Mi perro está indicando que esta conversación puede continuar en otro momento, pero not anymore. Te está diciendo ya, para la cuestión. Dila, Sí, nos dice que falta... ya, Ya está. Sí. cuéntame, algo, nos falta algo, ya estamos. No, nos falta algo. O sea, nos falta preguntarte qué tomaste de desayuno, si ves televisión Ya, y tu música. hoy día de desayuno tomé una taza de café con una galleta china de la fortuna, Oh, porque el otro día, el viernes o algo así, el jueves, los niños pidieron chino, ¿ok? Y pidieron toneladas de galletas de la fortuna y a mí me salió una que decía va a ser feliz y tranquila. Y yo pensé, puta la raja. Entonces hoy día vi otra y pensé, ¿me irá a salir algo bueno o no? Ok, estaba media preocupada, pero al final venció la curiosidad y me salió, tus planes van a tener éxito. ah, Ok, se ve máximo. que el restaurante chino le trabaja al optimismo. Sí. Wagmi. Ok, claro. Eso fue mi desayuno, una taza de café y la La galletita galleta. esa. No veo televisión, pero veo shows de televisión en el computador, ¿no? Porque veo Netflix and whatnot. Yo soy una de esas personas que tienen su vida intelectual, cognitiva, profesional, familiar y sentimental en la cama, ¿ok? Salgo porque hay que salir a caminar con los perros y cuando trabajo en el jardín y cuando estoy haciendo cosas alrededor de la casa. Pero a mí me gusta mi pieza y me gusta mi cama. Así que ver televisión totalmente alien, ¿ok? Tener que estar sentada en un sillón, horror. Así que veo, y ahí trabajo al mismo tiempo y veo whatever, ¿ok? Todos los shows nórdicos de detectives y todo ese tipo de cosas. Ay, qué Ya. entretenido. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? Si veía televisión. ¿Y Música. tu música? ¿Escuchas algo de música? Sí, escucho todo el tiempo, sí. ¿Cuál es? Escucho qué me gusta de música. Mira, yo te voy a decir, en general, por el trabajo, escucho mucho la música que estoy trabajando y esa la escucho obsesivamente, es como todo el tiempo, durante todo el tiempo. Pero cuando estoy haciendo research, que es cuando no estoy animando, ¿Mm? suelo escuchar mucho a un tipo que se llama Asif Avidan, no sé si lo conocen. Me suena muchísimo. Asif Avidan, si no lo conocen, mira, se escribe A-S-I-F ¿Ya? y A de corta I ¿Mm? D-A-N. Ujú. Es un artista israelí que a mí me encanta, que encuentro que es probablemente lo más talentoso con lo que me he cruzado. Escucho bastante música clásica, pero como Philip Glass y Oh, whatever, Philip ok, Glass. Sí. Lo Ludovico amamos. Einaudi o cosas así contemporáneos y no clásicos demasiado serios. Yo estudié violín y tocaba violín y hubo una época muy larga de mi vida en que escuchaba pura música clásica porque era lo que me gustaba, pero como que ya la escuché bastante. Fue Cuando uno suficiente. llega a esta edad, claro, ya ha escuchado todo un millón de veces. No es como tratar de ver una película de Poirot, de esas de la Agatha Christie, que uno ya las ha visto todas varias veces y sabe todo lo que va a pasar. Entonces escucho en general compositores contemporáneos. Mm, Y dentro de los cantantes, de todo, ¿no? Radiohead y Tamino, la Cifa Vidal que te decía. mm. Escucho lo que haya, pero sí, escucho música mientras trabajo. Excelente. Bueno, entonces muchas gracias. Estamos listas. Gracias a ustedes por No, invitarme, gracias. chicas. Ha sido un placer, lo pasé tan bien. No, yo conozco a tus Para nosotros perros porque también. lo has compartido, entonces sé exactamente que debe estar ahí al lado tuyo mirándote Es así. como ya, listo. Él considera que ya me dio suficiente Sí. me time, ahora él necesita el time. Él. Oye, muchas Gracias por gracias. invitarme y lo pasé regio, fue una conversación excelente.
Oh, gracias a ti. Gracias. Estoy muy contenta de que hayas aceptado. Y bueno, y lo terminamos acá porque yo creo que él va a empezar a ladrar al tiro en cualquier momento otra vez. Así que te dejamos ir. Un besito. Un beso. Que estés muy bien. Chao. Chao. Gracias a todos y todas y todas las personas que nos están escuchando hasta aquí. Que estén muy bien. Nos encontramos en un próximo capítulo.